se me escucha? Yo soy Javier. Les voy a exponer sobre los costos, dado que el profesor no llega, entonces vamos a iniciar con la presentación. Primero vamos a ver con qué es. Es un factor que constituye un tema específico de encontrar las métricas para medir los costos de un proyecto de software. Esto con el propósito de garantizar la eficiencia, competitividad y la eficacia de un proyecto. Además, determina la calidad y la cantidad de esfuerzos necesarios que se va en términos de dinero, esfuerzo, capacidad y conocimientos de tiempo. El cálculo de costos, bueno, después de eso vamos a proceder con el cálculo de costos, que es un proceso que implica la identificación y la cuantificación de todos los recursos necesarios, incluyendo personal, herramientas, infraestructuras, licencias de software y otros costos directos e indirectos. Además, el cálculo de costos también puede incluir la... Oye, compañero, disculpa, ¿puedes volver a repetir? Es que no se te entendió bien. Costos específicos, por ejemplo, en esa parte, o sea, me refiero más como a la asignación de cada valor que tiene un departamento. Por ejemplo, el departamento de informática el departamento de base de datos requiere un mayor presupuesto. Entonces vamos a ver cómo se va asignando estos valores. También tomamos en cuenta la fase de ciclo del software, desde el concepto hasta el diseño de implementación, pruebas, despliegue y el mantenimiento. Como pueden ver, aquí tenemos un diagrama en donde se nos especifica mucho cómo es la estimación de los costos. Primero empezamos por el análisis de requerimientos, la estimación del tamaño, estimación de esfuerzo y costo, estimación de la programación, estimación de recursos tecnológicos, revisión de aprobación y la mejora del proceso. Para hacer una estimación de costos tenemos estos 8 puntos. Como primer punto tenemos los productos, que se refiere a los resultados. A resultados tangibles del proceso del desarrollo del software, como aplicaciones, sistemas, módulos específicos creados para satisfacer las necesidades del usuario, el tipo disponible, que es el periodo del tiempo durante el cual se llevará a cabo el desarrollo del software, generalmente determinado por fechas de entrega o plazos establecidos. Confiabilidad, que es la capacidad del software para realizar sus funciones de manera consistente y precisa bajo las diversas condiciones y entornos. Como en la anterior clase ya vimos lo que son las fallas, entonces la confiabilidad busca minimizar ese tipo de problemas que puede experimentar nuestro software. También tenemos la productividad, que es la eficiencia con la que se produce el software medido por la relación entre el esfuerzo invertido, tiempo, recursos personal y los resultados obtenidos. También tenemos las métricas técnicas, que son las medidas cuantitativas utilizadas para evaluar aspectos específicos del software, como rendimiento, complejidad del código y la calidad del código, entre otros tipos de detalles que podemos tener. También tenemos el tamaño del software y componentes, que es la cantidad de código fuente o elementos, como módulos, clases, funciones, que componen el software utilizando como indicador de su complejidad y el tamaño relativo. Cuando hablamos del tamaño del software, me gustaría hacer un apartado aquí, que el tamaño del software se refiere mucho a lo que es en otras palabras, o sea, que es cuánto mide el código como tal, o sea, las líneas del código, los bytes que ocupa. Por ejemplo, si tienes un ejemplo de esto, pues las 50 millones de líneas que tiene código, Tenemos el tamaño del software, que ya lo acabo de decir, el tamaño del cambio, la magnitud de modificaciones de actualización realizadas en el software durante el ciclo de vida, lo que puede afectar la planificación de los recursos necesarios para su desarrollo. Estimación basada en el proceso, un enfoque que es predecir los recursos necesarios y los tipos de entrega del software basados en la experiencia previa y el conocimiento desarrollado, utilizando técnicas como la estimación por la analogía, la descomposición o de tareas. Para estimar los presupuestos de un software,
Para estimar los respaldos de un software usamos diferentes tipos de razonamientos. Ambas opciones son, existen dos razonamientos que aquí pondré en prueba. Bueno, explicaré. Y también dentro de esas razonamientos pues, explico 4 puntos fundamentales que son la estimación de costos. Estos 4 puntos son la consideración de opiniones profesionales de la materia basadas en la experiencia y la madurez de los gestores del proyecto, las cuales tendrán que determinar y predecir el tipo de realización del proyecto o su costo. También tenemos la participación de expertos cuyas opiniones no se deben considerar, ya que, a diferencia de los profesionales, estos no pertenecen del todo a la organización y pueden estar no familiarizados con las prácticas propias de la misma organización. También la utilización de factores estándar, como los tiempos calculados establecidos a partir de proyectos anteriores. Y por último, el empleo de fórmulas y las funciones que implican la existencia de datos cuantitativos que representan una aproximación y estimación. Para las técnicas de estimación, así como utilizamos algunas métricas de software, la estimación debe ser refinada a la medida de que conozcas más el proyecto, con el objetivo final de realizar una estimación más cercana a lo posible a la realidad. Aquí podemos ver un diagrama donde se muestra que tenemos el desarrollo conceptual. Bueno, este diagrama son las etapas. Y bueno, en estas etapas podemos ver el desarrollo conceptual, el análisis de los requerimientos, diseño arquitectónico, diseño detallado, codificación, prueba y la versión de mantenimiento. En el software, para poder asignar eficientemente los recursos, tenemos que tomar en cuenta los siguientes puntos, que son control de cambios, que implica identificar cualquier cambio en los requisitos, alcance, cronograma u otros aspectos que puede tener impacto en el costo y tomar medidas adecuadas para gestionar esos cambios de manera eficiente. Definir los requisitos claros es un paso crucial en la optimización de costos, es establecer requisitos claros y alcanzables desde el principio. Comprender a fondo lo que necesita evitar cambios significativos durante el proceso de desarrollo, lo que a menudo conlleva costos adicionales. También tenemos que implementar las metodologías ágiles. Esto es lo que mejora la eficiencia, sino también permite una adaptación más rápida a cambios de proyecto, lo que puede ahorrar tiempo y dinero. Y las pruebas de calidad. La detección temprana de errores es esencial para evitar costos de rebajos. Intervienen las pruebas de calidad y automatización para garantizar el software funcione correctamente desde el principio. También tenemos el cursor de inteligente, que es básicamente la contratación de otros equipos o otras empresas para hacer tareas sencillas. Para esto, con el propósito de reducir los costos fijos al asignar los socios de desarrollo de software confiables pueden aprovechar experiencias sin aumentar significativamente los gastos. También tenemos la utilización de código, que no es así para alimentar la red de proyecto utilizando código y componentes que sea posible, lo que ahorra tiempo, sino también permite las herramientas de desarrollo eficientes, el uso de herramientas de desarrollo eficientes que pueden ser mejor la productividad, reducir la reducción de costos, que es lo que busca portal, mantiene el día los tecnologías en el campo, y también consideramos los costos a largo plazo, como, no sé, como el mantenimiento de las actualizaciones. Con esto acaba mi participación. Buenos días, compañeros. Yo soy Yair y voy a explicarles, los modelos de costo, de costos. Disculpen que luego se haya interrumpido, tengo un poco de tos y estoy enfermo de la garganta, pero espero que no sea ningún problema. Bueno, primero, les voy a hablar de modelos de costos en el desarrollo del software. Básicamente los modelos si lo pueden ver, dice, son estructuras que determinan cómo se establecen o se calculan los gastos cuando vamos a crear un software. No son como tal una regla específica que debamos seguir o que sea lo absoluto que se debe hacer, pero es algo que nos sirve mucho para el momento de que nosotros queramos hacer más bien para ponerle un precio al momento de desarrollar software. Estos modelos nos proporcionan una visión para más o menos ver cuánto vamos a
a gastar y cuánto podemos pedir por ello. Es como una planificación de lo que nuestro software va a costar. Y tenemos varios modelos que podemos aplicar, ya sea uno o combinados entre ellos. No son tan complejos, realmente son un poco sencillos de entender y son como la gran mayoría de las personas trabajan en otros trabajos formales. Vamos a empezar con el modelo de costo fijo. Este modelo, como bien lo dice, es un costo fijo del software o de una parte del software. Básicamente es algo muy común de hacer porque el precio es fijo, es decir, que no va a cambiar y se determina conforme a los requisitos que tenga el cliente o del avance que vaya a tener el proyecto. También es algo que se acuerda entre cliente y desarrollador. Esto es como... Bueno, ahorita les doy más especificaciones. Primero, el cliente y el proveedor de servicios acuerdan, pues les digo, un precio fijo para el proyecto o por alguna parte del proyecto, porque se puede aplicar a todo el proyecto en conjunto o solamente a una parte de él. Es también crucial tener un alcance de proyecto claro y bien definido para que los costos no se vayan a cambiar, es decir, que no vaya a haber costos adicionales, costos sorpresa, o porque normalmente estas lo aplicamos cuando hay requisitos estables y bien definidos, pero si llegan a cambiar, entonces pues el costo ya no sería tanto fijo, ya saldría del presupuesto que se tenía estimado. También el pago se realiza por entrega, o bueno, eso es para cuando lo hacemos por partes. Se le llama también hito. Y bueno, eso se realiza cada vez que se entrega y está completo. Y pues obviamente tiene que ser acordado a lo que se especificó con el cliente y con el proveedor. ¿Cuáles son las ventajas de aplicarlo? Pues que para empezar el cliente conoce bien cuál va a ser el total desde un principio del proyecto. Es decir, se le da un costo de lo que va a hacer y más o menos se puede hacer una idea de lo que, pues ahora sí que del costo total. Y vas a ver que no va a variar o que al final de cuentas no va a justificar o se va a decir, no, pues sabes que es tanto y el cliente se va como a ver extrañado por ese precio. Entonces, esa es una buena ventaja. También el cliente, el proveedor, tiene incentivos para completar el proyecto dentro del presupuesto y plazos acordados. Es decir, que al presupuesto que se le da no es como que vaya a faltar o vaya a sobrar, sino que simplemente todo está calculado para que todo sea de un solo pago. También el cliente es el que no asume, es una como ventaja para el cliente, que no asume el riesgo de los costos adicionales por cambios de alcance, es decir, que cuando aumenta o disminuye el precio. ¿Cuáles son las desventajas? Hay menos flexibilidad porque es difícil incorporar cambios cuando se tiene un costo fijo, porque pues obviamente eso ya incluye más tiempo y pues también incluye más dinero. También, si no se define claramente lo que se quiere hacer en el proyecto, puede haber disputas, como conflictos sobre qué es lo que está incluido en el precio, qué es lo que no está incluido y así. También el proveedor asume el riesgo de incurrir en costos adicionales. Si el proyecto resulta más complejo de lo esperado, es decir, que sea culpa del proveedor, del que va a desarrollar el software, entonces él es el que debe hacerse cargo de dicho costo. Entonces, esta es una desventaja que va principalmente hacia nosotros, que somos los que seríamos desarrolladores de software, y que si por alguna razón nuestra estimación es errónea, pues los que serían cargo de los platos rotos, pues seríamos nosotros. ¿Cuándo es recomendable aplicar este modelo? Cuando los requisitos son estables, es decir, que no van a estar cambiando o van a estar modificándose a cada rato por parte del cliente o por parte del desarrollador.
Estos deben estar bien definidos y no se espera que, pues, a lo mejor los cambios sí pueden ser, pero no deben ser tan significativos como, por ejemplo, que se puede aplicar en otros modelos. El presupuesto definitivo, bueno, especialmente esto se adecua cuando el cliente tiene un presupuesto claro y no, pues no desea excederlo. Es decir, que dice, pues no, pues tengo tanto y con esto quiero que me hagas un software con las implicaciones que esto traiga. Y pues eso es cuando se puede aplicar, porque normalmente si aplicamos otro modelo que más adelante vamos a ver, podemos ver que hay variaciones y que se puede salir de un presupuesto que el cliente tenga acordado. También es útil cuando son proyectos pequeños, obviamente, porque para proyectos grandes no podemos estimar así de tan fácil y de un solo, por así decirlo, de un solo jalón, todo el costo del proyecto o de una parte del proyecto, porque implica más cosas, implica más complejidad y para proyectos medianos o pequeños, pues este modelo de costo fijo, pues resulta bastante útil y hasta cierto punto conveniente. Por ejemplo, les platico un ejemplo. Supongamos que hay una empresa de desarrollo de software y pues la contrató para desarrollar, la contrataron para desarrollar un sistema de gestión de inventario, ¿no? Para una tienda que pues vende productos a la minoría. El presupuesto del cliente, póngale de unos 20,000, hablemos de dólares, porque es lo que normalmente se maneja. Y pues, ¿qué incluye el proyecto? ¿No? Incluye el diseño de la interfaz de usuario, el desarrollo de funcionalidad del inventario, pruebas de usabilidad, correcciones y todo eso, y el despliegue, es decir, pues ya para el entorno de producción. Entonces, el cliente y el proveedor de servicios acuerdan que el proyecto se dividirá en algunas entregables. Bueno, eso también lo vamos a ver más adelante, por eso digo que se puede combinar en algunos, pero hagan de cuenta que vamos a poner un precio fijo al diseño de la interfaz de usuario, va a ser de 5,000. Entonces, ahí se debe, bueno, ¿se acuerda? Desde el principio se acuerda con el cliente pues la interfaz te cuesta 5,000. Eso no va a cambiar, es decir, no te vamos a cobrar más, o sea, solamente con 5,000 nosotros hacemos la interfaz. Por ejemplo, con la funcionalidad, o bueno, toda la programación, van a ser 8,000. Y de las pruebas van a ser otros 4,000 pesos y al final ya para publicarlo, pues son unos 3,000 pesos. Entonces, el cliente, sabe cuánto se va a gastar en cada uno y al final pues es algo que tenemos que reflejar nosotros. Cuando entregamos el proyecto o el desarrollo de tenemos que justificar, pues aquí está la interfaz y fueron tanto y aquí está. Y no nos excedimos ni me sobró dinero bueno, a lo mejor sí puede sobrar, pues ya sean para destinarlos ya sea sueldos, a desarrollo de software y demás. Entonces, recapitulando, este es un modelo del que se acuerda el precio desde el principio, se le da a conocer al cliente, lo conoce el proveedor. Y pues principalmente se aplica para proyectos pequeños. Vamos a pasar al modelo de costo por hora. Yo creo que la mayoría hemos escuchado de cobrar por hora. Entonces, vamos a ver. Este modelo de costo por hora es un enfoque donde se cobra una tarifa. Bueno, sí, se le llama así. Por cada hora por cada hora o por cada tiempo que se le dedica o se le trabaja al proyecto. Es útil cuando los requisitos pueden variar, es decir, cuando no están tan bien definidos o tan claros o tan fáciles de cumplir, dado que como son cambiantes, pues eso implica tiempo, ¿no? Si después de una semana te cambian un requisito que ya por el cual ya estabas trabajando, pues eso implica tiempo, y pues, si hablamos de trabajo, pues tiempo es dinero. También se necesita mucha flexibilidad en el tiempo, es decir, cuando no hay mucha prisa, o a lo mejor sí hay prisa, pero pues obviamente también se debe tener flexibilidad en este aspecto, porque pues
Obviamente no es como que digamos vamos a trabajar muy lento o más lento de lo que debamos, ¿no? Pero sí es debe tener esa flexibilidad en cuanto, pues es que se cambió tal cosa, bueno, entonces eso me consume ciertas horas más, ciertos días más, entonces también se tiene que ser flexible en ese aspecto por parte del cliente más que nada. Y y pues cuando también los recursos están, bueno, también pueden variar. Vamos a ver más detalles. Bueno, el modelo funciona por, les decía, tarifa por hora. Bueno, los desarrolladores, o como se les llamaría, el proveedor de servicios, que bueno, en sí pues es el equipo de desarrollo, cobra una tarifa por cada hora que se trabaja en el proyecto. Esto debe de registrarse en bueno, se le debe llevar un control o registro de horas, el cual tanto el equipo, bueno, el equipo va registrando sus horas, ¿no? Y las actividades que va haciendo durante el proyecto. Y esto también se le debe demostrar pues al cliente, no solamente decir, no, pues trabajé tanto y al final decir que no, o sea, nomás es como llenar al tandeo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también este modelo debe de tener transparencia, que es una de sus cualidades y sus características, porque tanto lo bueno de las dos partes lo tienen que saber en qué se va el tiempo y en qué se está trabajando. ¿Cuáles son las ventajas? Permite adaptarse a los cambios, ¿no? Bueno, esa es la principal ventaja. Y la transparencia y el control, que es el control de los costos, y también se tiene una visión detallada de las horas trabajadas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues principalmente si no hay tanta confianza entre proveedor y cliente, puede haber incertidumbre de los costos al final, o si no se lleva una buena administración de las horas registradas, pues también puede haber cierto conflicto en parte de no cumpliste las horas que deberías, o me cobraste tanto y realmente tardaste menos, o me pagaste menos y realmente trabajé más. También puede haber posible abuso de horas, dado que como principalmente se trabaja por... Bueno, también lo que uno se gusta lo bueno que quiere es terminar, ¿no? Terminar lo antes posible, porque les digo, también mucho tiempo pues es demasiado dinero y tampoco este modelo tampoco es como que vaya a gastar mucho dinero solamente por por atrasos o no significa que no tenga urgencia de terminar el proyecto. También requiere un buen sistema, como les decía, de seguimiento y gestión de tiempo para los empleados y para todos los que estén dentro del proyecto. ¿Cuándo se recomienda? Pues cuando vean que los requisitos son cambiantes, cuando vean que no están bien establecidos o que pueden haber como discrepancias entre ellos y posiblemente se necesiten cambiar más adelante durante el desarrollo del software. También cuando la flexibilidad es necesaria, como ya habíamos dicho, y cuando, por ejemplo, pueden aplicarse en desarrollo de prototipos o investigaciones, proyectos donde se necesita experimentar, probar diferentes enfoques antes de definir pues un proyecto un producto final. Por ejemplo, es bueno, también cabe aclarar que esos modelos solamente pues son esos modelos, no es como que les pueda poner cuánto deben cobrar por hora, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero sí, la tarifa por hora es algo que el usuario y el desarrollador acuerdan conforme cuánto se le paga por ejemplo, al desarrollador, al tester, al diseñador y etcétera. Les doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, supongamos que una empresa también, bueno, la contrataron, ¿no? Una empresa de desarrollo de software la contrataron para hacer una aplicación móvil. Entonces la empresa como tal cobra, no sé, una tarifa de $100 por hora y por miembro del equipo, o bueno, póngale pesos para que no se escuchen tan caro. 100 pesos, ¿no? Por cada hora y por cada miembro del equipo de desarrollo. Por ejemplo, las actividades que se les encargó pues son el diseño de la interfaz, como lo veníamos a hacer el ejemplo pasado.
En ese desarrollo, el diseño de la interfaz se llevaron, no sé, 20 horas. En el desarrollo del código y de la funcionalidad principal, 50 horas. En las pruebas, correcciones y todo eso, 15 horas. Y con las reuniones del cliente, porque también eso se cobra, 10 horas. Para calcular esto, por ejemplo, necesitamos primero tener el costo, primero el total de horas, ¿no? O por ejemplo, si cada miembro cobra diferente, pues nada más es tomar sus horas, multiplicarlas por la tarifa que tiene por hora y al final sumar con los demás, las demás horas de los demás miembros, y todos son iguales, como decíamos, son 100 pesos por hora en este ejemplo. Bueno, los 20 horas por 100, más, no sé, 50 horas por otros 100 pesos por hora, y así, y ya sobre eso se calcula el costo. Entonces, bueno, este fue el modelo de costo por hora. Vamos a pasar a otro que es un poco más complejo, siento yo, que es el modelo de costo por punto de función. El modelo de costo por punto de función, pues es una técnica igual, bueno, como decíamos, de estimación de costos para el desarrollo de software. Esto se basa más que nada en la funcionalidad y en lo complejo que puede llegar a ser un software, en lugar de, por ejemplo, como ya vemos, en el tiempo o los recursos utilizados. Este modelo utiliza lo que son los puntos de función, lo utiliza como una métrica para medir el tamaño de función del software. Por ejemplo, ahorita les explico. Primero, ¿qué son los puntos de función? Son como pequeñas partes funcionales o de lo que se quiere realizar en el software. Y como les decía, son como una medida del tamaño funcional de todo lo que es el sistema, independientemente del lenguaje de programación, de la tecnología o de lo que la plataforma que se vaya a usar. Se utilizan para cuantificar las funcionalidades proporcionadas por el cliente en términos de lo que va a realizar el usuario final, es decir, todo lo que el usuario final puede hacer en él. ¿Cómo se calcula estos puntos de función? Por ejemplo, pueden ser entradas externas, son los elementos, entradas externas, que son las entradas de datos que provienen de fuentes externas al sistema. Se procesan por el sistema y, por ejemplo, esos pueden ser formularios, archivos, subida de archivos y cosas así. Y luego hay salidas externas, que son resultados del procesamiento de datos que son enviados a los usuarios externos. Por ejemplo, los informes, las pantallas de resultados y todas las que pueda haber de salida. Consultas externas son las solicitudes de información que el sistema envía por medio de fuentes externas, como consultas a bases de datos. También existen los archivos lógicos internos, que se abrevian ALI. Son archivos mantenidos por el sistema y utilizados en su lógica de procesamiento. Por ejemplo, archivos de usuarios, archivos de configuración, cosas así. Y archivos de interfaz externos, que son los archivos que son referenciados para el sistema, pero mantenidos por otra aplicación. Por ejemplo, archivos de datos de aplicaciones como tablas de referencia. Hay una fórmula para calcular el punto de función, perdonen, se me olvidó agregarla en la presentación, que son básicamente calcular los puntos que les dije, los puntos de función, entre las veces más bien los puntos de función por las veces que se utilizaron, no sé cuántos puntos de función tienen. Y pues todo eso al final se suma, dándonos un total de puntos de función. Y a se le agrega como bueno, ahora les explico esa parte. Ya que se identificaron o contabilizaron los puntos, se calcula el total. Bueno, ya cuando tenemos el total, pues solamente le agregamos un peso asociado, un costo asociado. Y pues básicamente es un poco de complejo. De hecho, es una de sus
podríamos llamarle desventajas, que es mucho, pues bueno, es un poco más complejo de llevar que con nosotros, pero igual pues básicamente nos ayuda siempre a lo mismo. Lo recomendamos, bueno, cuando la complejidad del software pues es demasiado alta, y pues también cuando se proporciona una métrica estándar para medir el tamaño del software, y pues tiene ciertas desventajas, ¿no? Pero parece la complejidad, la dependencia de la calidad de la contabilización, y pues básicamente eso sería todo del costo por puntos de función. Ahora hay un modelo de costos basados en entregables, más o menos igual que el anterior. Bueno, cambian unas cosas, ¿no? Pero este modelo se basa en entregables. Es un enfoque en el cual los costos se asocian con hitos o, bueno, partes del proyecto específicas, o que se le llama entregables durante el desarrollo del proyecto. Este enfoque divide el proyecto total, bueno, pues se le puede llamar, bueno, todo el proyecto completo, en etapas claras, y define los costos para cada una de esas etapas. Entonces la primera etapa sería dividir todo el proyecto por etapas, y después se le debe como acordar, eso se le acuerda desde el principio, los costos que deben estar asociados a cada etapa. Y pues también no solamente es como entregar por entregar, también cada etapa tiene ciertos incentivos que se deben cumplir. Es decir, son como objetivos igual con plazos y fecha de entrega definida que al principio se debe establecer. ¿Cuáles son las ventajas? Pues proporciona un control claro sobre el progreso del proyecto, porque vas viendo cómo va avanzando, o sea, como vas entregando lo que te van pidiendo, vas viendo, pues es que ahora ya tengo, no sé, la arquitectura, ya tengo el diseño, ya tengo la interfaz, ya no me falta esto y esto. Entonces se tiene un control claro, una visión clara también de cómo va avanzando y cómo va cada etapa. También los incentivos que pueden, bueno, cada vez que se entregan una etapa, pueden ayudar a la motivación del proyecto y también a cumplir los objetivos a largo o a los plazos que se hayan acordado. También tiene flexibilidad para ajustes, porque es posible ajustar los costos entre entregables si es necesario, según el progreso y según los cambios de los requisitos, más que nada. Tiene desventajas también, igual que como todo. Igual puede haber como disputas al final. Bueno, también ya, bueno, nunca faltan los clientes y también los desarrolladores, que siempre como que hay dudas, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros como desarrolladores dicen, esto ya funcionó, esto ya está completo, pero a lo mejor para el cliente dice, no, pues es que no veo que realmente esté entregable, completo, o que no le haga falta nada, o cosas así. Entonces ahí puede haber cierta disputa entre ellos. También está una buena planificación, como todo, y también se necesita definir bien exactamente cuáles son los entregables que se deben realizar, hasta dónde llegan, qué es lo que incluyen y en qué plazo. Y también tiene riesgos de retraso en pagos, porque, por ejemplo, si un entregable se retrasa, entonces puede a lo mejor afectar los flujos de los demás entregables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor la base de datos es un entregable, y pero o sea, ya se tardó demasiado la base de datos, y el que nada necesita, el siguiente entregable necesita de la base de datos. Entonces pues ya se va atrasando, y conforme eso pues es su desventaja. ¿Cuándo se aplica o cuándo es recomendable aplicar este modelo? Para proyectos que se les facilita dividirse en etapas o en entregables muy bien definidas. También cuando hay un cliente que está muy interesado en control de los costos y que le gusta, por ejemplo, estar ahí como al pendiente del proyecto
y que eso es lo que se va haciendo a cada rato. Y también cuando se necesitan incentivos financieros para asegurar el cumplimiento de plazos y objetivos. Y pues creo que no es tan complejo como los otros dos. Y básicamente eso sería todo del modelo de costos de bases entregables. Y hay otros modelos que a lo mejor ya hemos visto. A lo mejor estos no entran tanto como en el desarrollo de software, pero sí en modelos que podemos seguir conforme al conforme eh, ya cuando se tiene terminado un proyecto o así. Permítame tantito. Disculpen, ya volví. Les explico un poco del modelo de costo por licencia. Bueno, esto normalmente se aplica cuando un software es comercial, es decir, que se va a vender a múltiples clientes. Eh, pues creo que todos sabemos cómo funcionan las licencias. Aquí tenemos claramente Windows, tenemos Office y toda clase de software que se paga por licencia. Creo que no es algún término nuevo que vengamos manejando. Entonces, también se aplica para software que se espera que los usuarios utilicen de forma regular y prolongada, porque no tiene caso vender una licencia a un software que a lo mejor van a utilizar los usuarios una vez en su vida. ¿Y esto por qué? Porque a lo mejor para nosotros sí nos conviene, pero a lo mejor el usuario al ver que no, como es por licencia y luego no van a ocupar de vez en cuando, pues no, ciertamente no es como algo conveniente para ellos. Entonces, si no es conveniente para el cliente, por ende no hay tantas, por así decirlo, ventas y pues a largo plazo nos afecta, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, pues ya saben, ¿no? Los clientes adquieren las licencias por alguna tarifa determinada, y hay varios tipos de licencia, como licencia perpetua, que es cuando se adquiere la licencia de única forma y la tiene para toda la vida, o licencia de forma como suscripción, por así decirlo, que ya sea anual, mensual o cada vez que se quiera cobrar esa licencia. Y también el costo puede variar según el número de usuarios y dispositivos que se pueden utilizar en el software, es decir, cobrar más por cuando se utiliza en más en más dispositivos. Y pues el modelo de costo por uso, perdón, el modelo de costo por uso, pues básicamente los clientes pagan según el uso real que les den al software. Es como les decía, a lo mejor en la licencia no conviene tanto, pero a lo mejor en el modelo de costo por uso sí, dado a que pagan por realmente lo que están ocupando. Y básicamente, bueno, también se recomienda, o bueno, eso lo vemos en productos, por ejemplo, aquí lo tengo como basados en la nube. Por ejemplo, Google Drive, o si tiene poco almacenamiento, pues a lo mejor llena sus 15 gigabytes que le da Google, y ya bueno, si quieres seguir agregando más, agregando
más archivos o elementos para tenerlos guardados. Entonces hay que pagar un extra, pero sabe que lo va a estar ocupando o que realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque 15 gigabytes ya se le quedó corto. Entonces, esa es la forma de que les platicaba, ¿no? O sea, pagar por lo que realmente estás utilizando. Y también cuando la tarificación es flexible, o sea, que se ajusta a lo de manera de clientes, es decir, cuando es muy negociable o es recomendable para, pues básicamente es viable, ¿no? Para no solamente para nosotros, sino también para el cliente, porque a fin de cuentas, les digo, si el cliente no compra o no lo, no lo utiliza, pues básicamente nosotros tampoco lo estamos generando. Y ahí, bueno, podemos tener combinaciones entre varios modelos. Es decir, que podemos ajustar un modelo de costo fijo para, por ejemplo, en la base de datos. Es bueno, esos son ejemplos, ¿no? Aplico un modelo de costo fijo para la base de datos como tal, tiene tal peso, tiene tantas tablas, y pues te cobro tanto por esto. Pero podemos aplicar el modelo de costo por hora en otras áreas del desarrollo, por ejemplo, la parte de la programación, ya la parte pesada, la parte funcional, la parte del diseño y todo eso, pues ya podemos aplicar otro modelo y se le llamaría como, por decirlo, modelo mixto. Y entonces espero que les haya sido claro de lo que es estos tipos de modelos. Recuerden, son, eh, por así decirlo, sobre lo que nos podemos basar para poder posteriormente hacer un estimado cuando nosotros vayamos a desarrollar software o quien desarrolle software. Son como los principales. A lo mejor habrá más, o habrá alguno que ustedes puedan implementar, pero básicamente son como los principales o los que más populares para realizar. Bueno, ahora comenzamos con el tema de costos de desarrollo de desarrolladores y otros costos. Comenzamos para tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primeramente, el tamaño del software, ya que obviamente depende de la cantidad de páginas que va a tener o la cantidad de líneas, el tamaño, porque hay programas que no son igual de tamaño y no cuestan lo mismo. Obviamente, mientras mayor sea más grande, mayor será el costo de desarrollo. También la complejidad, es decir, las características, las funcionalidades que tendrá el producto. El costo del desarrollo de software se elevará en función de las funcionalidades que tenga. También tiene que ver con la complejidad de las tecnologías que se van a usar y también la complejidad del diseño que se va a aplicar. También debemos tomar en cuenta el equipo de desarrollo de software, es decir, como aquí dicen, los perfiles que vayamos a contratar, ya que como depende de la complejidad que tengamos, no podemos contratar digamos, a alguien que sabe solo cierto nivel para una complejidad más grande. Entonces, en este caso, necesitamos cierto tipo de perfiles que vaya de acuerdo a nuestra complejidad de software. También tenemos el diseño de personalización. Esto viene ligado a la complejidad, ya que en esta etapa se define el éxito o el fracaso, dependiendo de las funciones que tenga directamente con el usuario. El nivel de personalización se determina mucho el costo de desarrollo del software. Si el cliente requiere más bien un diseño genérico o más sencillo, dependiendo de la complejidad, y esto eleva el costo. Tenemos los salarios de desarrolladores. Para para definir un salario para el desarrollador, hay que tener en cuenta el tipo de contrato. Es decir, va a trabajar por proyecto, por hora, por línea de código. Hay que definir esa parte. También el nivel de experiencia requerido. Como vimos anteriormente en la anterior, valga la redundancia, la complejidad depende mucho del nivel de experiencia que vamos a requerir para esto. Es decir, si necesitamos a un junior, a un senior, a alguien que tenga bastante experiencia, alguien que sea nuevo, dependiendo de la tecnología que vamos a usar. La duración y el alcance del proyecto. Esto va ligado a la complejidad nuevamente. Y cuántos meses va a durar este proyecto. Y hasta dónde se va a llegar, dependiendo de la complejidad que se va a tener.
También los beneficios adicionales, es decir, si le vamos a ofrecer algún beneficio como un seguro médico, un bono, una oportunidad de capacitación, desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Todos estos costos hay que tenerlos en cuenta para el salario del desarrollador. Costos adicionales se refiere a los impuestos, el seguro, costos asociados al espacio de trabajo, equipo. Esto más adelante lo vamos a desglosar, ya que involucra al hardware que va a utilizar el desarrollador, perdón, la administración, etcétera, etcétera. Como vemos aquí tenemos algunos salarios de desarrolladores. Como vemos tenemos el desarrollador de software senior, que en México aproximadamente se gana entre 10,000 y 20,000 pesos al mes. Y luego tenemos al desarrollador de software intermedio, que igual en México, dependiendo de sus habilidades y experiencias, gana aproximadamente entre 20 y 40,000 pesos al mes. Después tenemos al desarrollador senior y líder técnico, que estos igual en México ganan entre 40,000 y más al mes. También, como les mencioné, dependiendo del tipo de contrato que va a recibir este ingeniero, este empleado, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de costo por código. En este caso se llama COCOMO. COCOMO es una jerarquía de modelos de estimación de costos de software que incluye submodelos básicos, intermedio y también detallados. Aquí tenemos una pequeña tabla que explica más o menos la fórmula que va a utilizar para sacar el costo de desarrollo. Tenemos primeramente el básico, que este nivel se utiliza para estimar el esfuerzo requerido para proyectos de software, el tamaño pequeño a mediano. Se basa principalmente en el estimado del proyecto, generalmente midiendo las líneas de código, como les mencionaba. En este se utiliza una fórmula simple para calcular el esfuerzo en función del tamaño del proyecto y otros factores. Como vemos aquí, tenemos algunos variables, conceptos, y depende de la complejidad y la experiencia del equipo. Tenemos el nivel intermedio, que en ese nivel la extensión se utiliza de básico pues, a intermedio, más grande, y se debe considerar el tamaño del proyecto. En este se desglosa el desarrollo del software en fases específicas, como el diseño, la codificación, las pruebas y el mantenimiento. Esto permite una estimación más detallada y, por supuesto, más precisa del esfuerzo y los costos asociados con cada fase del proyecto. Y tenemos el avanzado. En este nivel se detalla más y a gran escala la alta complejidad. Tiene en cuenta una amplia gama de factores adicionales, como la experiencia personal. También tiene en cuenta las características del entorno de desarrollo y otros factores específicos como del proyecto. Se permite una estimación aún más precisa del esfuerzo y del tiempo, los costos asociados con el desarrollo de software en gran escala. Como vemos, les mencioné anteriormente, tenemos costos adicionales de software. Bueno, en este caso serían de hardware, ya que debemos considerar el equipo que va a utilizar el desarrollador web. Como vemos, obviamente un desarrollador va a utilizar computadoras y debemos tener en cuenta la capacidad, el almacenamiento, el rendimiento que tendrá más que nada. El rango de precios puede ir desde $100 hasta varios miles de dólares, pesos más bien, dependiendo de la computadora. Debemos tomar también en cuenta los servidores locales, ya que para proyectos de desarrollo de pruebas de entornos locales es posible que tengamos que invertir en servidores locales para alojar bases de datos, aplicaciones, etc. Dispositivos móviles de pruebas. En dado caso de que nuestra aplicación sea para móviles, necesitamos equipos específicos para poder hacer pruebas en estos dispositivos. Más que nada para saber la compatibilidad y el rendimiento de la prueba. Necesitamos periféricos accesorios, es decir, todo esto incluye teclado, mouses, que más bien vendría ligado al hardware, pero en sí más serían más específicos periféricos, auriculares, cámaras, costos, todo eso. Tenemos el entorno de desarrollo, ya más entrando en materia de herramientas de software. Tenemos el entorno de desarrollo con el que va a programar el desarrollador. Hay algunos que son gratuitos, como muchos conocemos, el Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse, todos estos son gratuitos. Pero en dado caso de que necesitamos otro, entonces tendría que pagar la herramienta. Hay otros que son costosos.
bases de datos. Hay ejemplos de gratuitos, por ejemplo, MySQL, SQL, Azure, etcétera, etcétera. Pero en dado caso en el que necesitemos uno más complejo o más completo, necesitamos pagar por dicho servicio. Necesitamos herramientas de gestión de proyectos, por ejemplo, Jira, Trello, Snap, Microsoft Teams, para poder organizar todo nuestro proyecto. Aunque existen varias herramientas de uso gratuito, estas son muy limitadas. Entonces, es recomendable pagar por el plan completo de herramientas para poder usarlo sin... Bueno, creo que hasta aquí nos alcanzó el tiempo. Y bueno, Sí, como, bueno, disculpen que hayamos empezado una hora tarde, pues estábamos esperando a ver la posibilidad de que el profe se uniera a la videollamada, pero bueno, esperamos que haya sido de su agrado. No es la exposición como tal completa, pero nos faltan muchos más temas que abordar, pero básicamente hasta aquí nos dio el tiempo y esperemos que se encuentre muy bien. Quien, por favor, si alguien falta de anotar su nombre o alguien no aparece en las capturas del grupo, por favor, anótese aquí y le tomamos captura ya para que el profe lo tenga en cuenta. Gracias.